Bueno, hay una nueva serie que comenzamos, que quiero comenzar. Viene obviamente de algo que me, me vengo preguntando, ¿no? O sea, a lo largo de observar a las personas, ¿por qué a algunos les va bien y a otros les va mal? ¿No oran todos de la misma manera? ¿No le piden al mismo Dios? ¿Pero por qué a unos parece que ángeles los llevan y otros demonitos le van pateando el trasero, ¿no? O sea, y me pregunté, ¿no? Y tal título así, no sé qué título ponerle, pero le puse eso para tratar de explicar un poco qué es el tema del favor de Dios y por qué parece que algunos lo tienen y otros no. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia que esto ocurra, ¿no? Y que esto pase, ¿no? Entonces, obviamente, a nivel general, ahora vamos a ver, esto lo dividí en varios sábados, pero a nivel general, a ver qué ves. Tengo un vuelo, no puedo perderlo ahora en la noche. Así poneme. Obviamente, uno de los puntos que engloba a nivel general es cuán atractivo eres tú para el Señor. Y esto es algo que no es fácil de digerir. Sí, no es fácil de dimensionar, pero en serio, digamos que a rasgos generales la diferencia está en cuán atractivo eres para Dios, cuán atractivo, cuán deseable. ¿Sí? Siempre me pregunté por qué en la casa, por qué Dios había escogido a Marta, María y Lázaro para dormir mucho tiempo en esa casa, en ese hogar. No había otros amigos, no había otras casas. ¿Qué hicieron ellos de diferente que Cristo deseaba estar con ellos? ¿Sí? Que Cristo anhelaba estar ahí. Entonces, uno de los factores a pensar de verdad es, ¿soy atractivo para Jesús? Ay, ay, ay. A ver, los que están casados, sí, sos atractivo para mí, pero no sé si para el Señor, ¿eh? A ver, díganle a la pareja que tienen al lado, decile. Amor, sos atractivo para mí. Ponerle cara de seguir chamullándome. Hablando de parejas, bueno, ayer tuvimos la reunión de solos y solas. Así que pido encarecidamente a toda la iglesia que saquen ayuno para que Dios mande hombres. ¿Vieron la canción esa la alabanza esa que dice, ¿se acuerdan de la alabanza esa que dice It's raining men? Hallelujah, it's raining men. Cántenla como si fuera una adoración. Que lluevan hombres. Lo necesitan. Las preguntas que me hicieron lo necesitan. No, bueno, yo lo digo, o sea, por favor, Dios, mandame naranja, medio limón, medio pomelo, lo que sea, pero por eso eran todas mujeres desesperadas como la serie. No todas. Una que otra. No sé de quién eran las preguntas, pero bueno, me hicieron preguntas que me hubiera encantado que me preguntaran los matrimonios, pero me preguntaron las solteras. Yo no entiendo nada. En fin. Ya veo. Así que vamos a darle a esta serie y vamos a tratar de ir descifrando. Yo la dividí en digamos, por temas que vamos a ir hablando este sábado. Cómo acceder al favor de Dios, el propósito de Dios para nosotros y para la iglesia, los enemigos del favor de Dios, y luego cómo orar por el favor de Dios. Esa va a ser la última digamos, dentro de 4 sábados, si no nace Irene antes. Bueno, muchas veces nos preguntamos esto, ¿no? Como la que yo me hago, ¿por qué Dios parece bendecir a otros y a unos y a otros no? ¿Qué hay, no? ¿Cuál es el secreto? Bueno, vamos a ver algo, vamos a Primera de Pedro, primeramente, vamos al capítulo 5.
¿Llegaron? Yo no. Primera de Pedro, el capítulo 5, el último capítulo. ¿Sí? Y vamos a ver algo que va a expresar acá, así desde ahí. Desde ahí. Dice así, dice Pedro, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino por deseo de servir como Dios quiere, por deseo de servir. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplo para Él. Acá le está hablando a quiénes. No, líderes. A los líderes. En otra versión son ancianos. Pero no le dice precisamente al ministerio pastoral, sino a todos los que de alguna manera cuidan a otros. Sigo. Así que cuando aparezca el pastor supremo, ustedes van a recibir la corona inmarchitable de la gloria de Dios. ¿Sí? Sigo. Asimismo los jóvenes, qué mal, no, pará. Sométanse a los líderes o ancianos y revístanse todos en el trato que, porque Dios se opone a los, pero da gracia a los. Verso 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Verso 7. Depositen en Él ¿qué? Ay, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Verso 8. Practiquen el dominio propio, manténganse alertas. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Verso 9. Resístanlo. ¿Qué dice? No dice negocien con él. Manteniéndose firmes en ¿qué? Vale, ¿cómo resistimos al diablo? Ok. Sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos, algunos peores. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. ¡Opa! Después de resistir, de soportar, el resultado es estabilidad, fortaleza y firmeza. Verso siguiente. A Él sea el poder de los siglos, amén. Verso 12 termina con esto. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Y el último verso dice así: saludos de parte de la comunidad que está en... ¡Hostia! Pará. Ah, sí, el 14, ¿verdad? Les mandan saludos los hermanos de la iglesia. ¿De dónde? ¡Ay, su madre! Poneme el 13, ¿no? De Babilonia. No puede ser que eso esté en la Biblia. Escogida como ustedes. Y también a mi hijo Marcos. No era su hijo real, pero... Salúdense los unos a los otros con besos de amor fraternal. Bésense mucho. Paz a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Qué fuerte este último capítulo. O sea, vamos a ver varias cosas acá que tienen que ver con el favor de Dios y que tienen que ver con esto, una actitud. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a acceder a esto, lo primero que tenemos que destacar acá es que Pedro está sacando varias características de los hermanos, ¿no? ¿Y cuáles son? A ver si se quedaron con lo que leímos. Todos nos quedamos con el saludo de la iglesia de Babilonia. Qué increíble, ¿no?
someterse, ser humilde, cuidarse con amor, con humildad, ¿no? No ser pretenciosos, no ser codiciosos, no ser ambiciosos, no tener ansiedad. Pasar todos estos problemas con alegría, con gozo, sabiendo que otros también están sufriendo y que Dios luego al final va a restaurar todas las cosas. Que nos va a dar una corona, un premio por perseverar, ¿no? Humillar todo el tiempo delante del Señor, resistir al diablo. Y lo que más me llama la atención es recibir los saludos de hermanos que están en Babilonia siéndole fiel al Señor. Son el ejemplo máximo. Es decir, ellos allá son fieles al Señor, nosotros acá vamos a imitar su fe. Y de última nos besamos entre todos. Ese, bésame, bésame mucho, dijo. Con ósculo santo dice, bueno, con beso de paz en realidad, ¿no? De verdad, no beso de Judas, traidor. A eso está diciendo. Sí, con beso sincero, no ese beso traidor de Judas. Entonces, obviamente puedo hacer todo un sermón solo de este capítulo y tirarme 5 horas hablando de versículo por versículo acerca de todo lo que está hablando Pedro aquí, pero quiero que se queden con esto. Poneme de nuevo el versículo donde hablaba de firmeza, de fuerza y estabilidad, que creo que era el verso ese, 10, correcto. Entonces dice, los restaurará fuertes, firmes y estables. Entonces, una de las claves que les quiero que entre en la cabecita es que personas que realmente caminan con el favor de Dios son los que superaron, recibieron este tipo de premio. Una restauración de la lucha, digamos, entendieron la gracia, caminaron en la gracia, pero recibieron esta restauración de fuerza, firmeza y estabilidad. El favor de Dios está con estas personas, las que son fuertes, firmes y estables. ¡Claro! Es muy complicado recibir favor de Dios no siendo fuerte, o sea, todo te derriba, te golpea. No te mantienes firme en la fe un día más al Señor y al otro día estás... Y es muy complicado si no hay una estabilidad, una sobriedad. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, entonces no vas a lograr nada si un día estás eufórico y otro día estás triste, un día estás arriba y un día estás abajo. Es muy difícil esto, ¿se entiende? Entonces, para lograr esto, está toda la recomendación ahí arriba, ¿no? O sea, fíjate en qué áreas nos está costando, ¿no? Tengo que seguir. Entonces, bueno, vamos a poner Romanos capítulo 3, ¿sí? Para darle más salida a este primer punto, digamos. Sí, primer punto. ¡Ja! Mientras vamos ahí, tenemos que entender uno de los principios más importantes de pérdida de favor de Dios, que es el desvío de su voluntad y de ser obedientes a Él. El hombre no solo se desvió de la voluntad de Dios, digamos, todo el tiempo, sino que es importante entender que el desvío de la voluntad de Dios trajo consecuencias al ser humano incapaces de sostener en el tiempo. Y hablo obviamente de Génesis capítulo 3, que no lo vamos a leer, os cito eso, que pierden ellos todo lo que era favorable para ellos de parte de Dios. ¿Viste que cantamos esa canción, si te tengo a ti, lo tengo todo? Mi amado, mi tesoro. Bueno, es una de las canciones que más mentiroso hace a los evangélicos, simplemente porque están entonando una canción en la cual no expresa una verdad del corazón. ¿Cuándo Cristo se convierte en la plenitud de todo? ¿Cuándo se convierte en nuestro mayor tesoro? ¿En qué momento Cristo es capaz
nosotros somos capaces de encontrar eso en Cristo? ¿En qué momento? ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿cuándo ocurre esto en la vida de un ser humano? Cuando pasa esto. Cuando lo perdiste todo. Cuando lo perdiste todo. Una de las grandes claves para vivir el favor de Dios es pasar por la trituradora de la pérdida absoluta de todas las cosas. Qué mala onda. Quería escuchar el favor de Dios, cómo prosperar. Vamos a llegar. Pero, ¿qué significa esto? Ahora leemos este versículo, pero si los hermanos que están firmes en Babilonia nos transmiten algo que es ejemplar para nosotros, eso implica que todo lo que estamos construyendo nosotros, si no está en tarde o temprano, va a ser sacudido, derribado, destruido, para un volver a comenzar. Y esto duele, pero es necesario. Por eso mira lo que dice acá Romanos 3 del 22 al 24. No había dicho el verso, perdón. Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo, sin favoritismo alguno, dice esta versión. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Bien. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho de gozar ¿qué? La gloria de Dios. O estamos destituidos de la gloria, privados de la gloria de Dios, sí. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas, o la redención, la justificación mediante la redención de Cristo. ¿Por qué es tan importante este versículo para poder entender el tema del favor de Dios ante lo que vengo explicando ahora? Estos dos versículos, o sea, todo el capítulo, pero estos dos versículos van a desarmar todo argumento que nos mantiene en el derecho de exigir bondad y favor por el hecho de ser buenos, justos, capaces, competentes o mejores. Lo desarma por completo. Cualquiera que agarre y diga, no, Señor, necesito tu favor porque yo he sido bueno, porque yo he hecho bien las cosas, porque está bien, pero en realidad esto es algo. Todos ustedes están descalificados. Sus pecados los han dejado fuera. Ustedes necesitan creer mediante Cristo una redención y una nueva justificación. ¿Me estoy dando a entender? Pero es que me va mal y le pedí tanto a Dios. Yo no sé si voy a seguir yendo a la iglesia porque Dios le pido y todo me mal sal. Bueno, pero en realidad no hay justicia tuya propia, no hay nada bueno en ti. Lo único que necesitas entender es a través de Cristo. ¿Qué significa esto a través de Cristo? Que todo lo que el Padre va a entregarle a la iglesia, a la familia, a las personas, lo va a hacer mediante la aprobación de Jesús hacia esa persona. Y voy a poner un ejemplo muy claro en esto, que pasó en la Biblia. Cuando estaban los 5,000 y pico todos muertos de hambre, y los discípulos le dicen, hey, que se vayan, son todos como la 99, ¿no? Todos muertos de hambre. Bueno, me gusta comer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué les dice el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Ellos, Señor, tienen hambre, es de noche, que se vayan. ¿Y qué les contesta Jesús? Denle de comer. Dales de comer. Se quedan ellos con cara de... Es imposible alimentar a tantos hambrientos. No tenemos mucho y no podemos hacer nada. No tenemos favor para darles de comer.
No, ni siquiera estamos habilitados para poder suplirles. No hay manera de comprar tanto pan, dijo uno. ¿Cómo vamos a comprar tanto pan? Dijo, no sé si fue Tomás o a uno de ellos. ¿Cómo vamos a comprar tanto pan? Y entonces Cristo, ¿qué pregunta? Busquen y tráiganme algo, a ver qué tienen. Y entonces obviamente ellos repartieron alimento hasta que les sobraron 12 canastas, pero el favor no estaba sobre ellos, sino sobre la oración que hace Cristo. Y es, te doy gracias, Padre, te alabo, Padre, y te doy gracias porque siempre me escuchas. Y entonces repartieron. Y esto es lo que significa entrar en el favor de Dios. Si no estás aprobado por Cristo, si Él no dice, te doy gracias porque tú me escuchas a mí y con esto poco puedo hacer algo grande, por más que ese pez y esos panes le dijeran, multiplícanos, podemos alimentar, no iba a funcionar. ¿Me estoy dando a entender o no? Entonces, si mi relación con Cristo no está validada, aprobada, y yo no lo paso por ahí, va a ser imposible tener favor. Entonces algunos creen que porque sirven a Dios, porque algún tío les profetizó algo y les dijo algo y todo lo demás, se creen con el derecho de que Dios va a responder todas las cosas, y esto solo se hace a través de aquel que Jesús dice, cuenta con mi favor, es de los míos, me pertenecen. Se responde de acuerdo a esto porque uno es conmigo. Entonces me lleva a la pregunta obvia, ¿cuánto luchas por estar unido a Cristo? Todos los días. Tu pelea no tiene que ser conocimiento, sino que tiene que ser intimidad. ¿Me explico? Entonces, esto es lo primero que tienen que entender. Y aunque obviamente el enemigo fue destituido y fue golpeado y fue literalmente triturado, hay algo que siempre les recuerdo, y es que nos acusa incansablemente todos los días contra Dios. Somos acusados. Ahora, ¿de qué somos acusados? ¿Recuerdan? ¿De qué somos acusados? Pero Zacarías en el capítulo 3 muestra que Josué y Zorobabel sí creían. ¿De qué somos acusados? Vale, pero todos los pecados. A ver. Correcto. ¿De qué somos acusados? De todo aquello que no ha sido filtrado por Cristo. No ha sido llevado a Cristo, ni ha sido traspasado por medio de Él. Él dijo, yo soy la puerta. ¿No dijo eso? Ahora, todo lo que no está resuelto en Cristo, literalmente tiene legalidad para ser acusado ante Dios, y eso nos quita no solo el favor, sino que nos trae destrucción. Si fuéramos inteligentes, ¿qué haríamos? Confesaríamos todos los días, nos llevaríamos todo al Cordero, pondríamos la mano en el sacrificio, iríamos al Gólgota, iríamos al trono de la gracia todos los días a exponer aquello que puede privarnos del favor de Dios. Pero somos tan arrogantes muchas veces y tan orgullosos que nuestras oraciones son para tener más y más poder y más riqueza y más unción, cuando tienen que pasar primero por menos de mí para que crezca Él. Entonces, esto va en concordancia con lo que dice Pedro, ¿no? Humillaos, pues. ¿Qué sería humillarse? Exponerse, declarar, confesar. ¿Sí? Entonces, uno de los puntos importantes está acá, en Romanos capítulo 8, verso 9 y verso 10. ¿Qué dice ahí? Dice así. ¿Llegaron? Dice así. Sin embargo, ustedes no viven según la carne. Les contamos otro chiste.
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¡Apa! Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de, verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Ojo a esto. Si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, ¿cómo tendría que expresarse nuestra vida de forma cotidiana? Acá cada uno analícese para sí mismo, que bastante tengo con lo mío. Pero, ¿me explico? Entonces, Señor, quiero tu favor, quiero que nos vaya bien. ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué estos hombres se volvieron famosos? Les diste riquezas, ¿por qué les va bien? Los sanaste. Yo vivo orando 8 años por la alergia y le sanaste, hasta la pata le creció. ¿Cuál es la diferencia? Empieza acá. ¿Vive el Espíritu de Cristo? ¿Estoy unido a Él? Ok, ¿qué ofrece esto en mi cuerpo mortal todos los días? ¿Qué expresa? Verso siguiente. Y el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Verso 12, que acá terminamos. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la. Tenemos una obligación y no tenemos que vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu le da vida a la carne. Podría predicar 8 horas de esto también, pero solo quiero que entiendan esto. ¿Qué gobierna nuestros corazones? A ver, quiero el favor de Dios y que Dios responda oraciones. Y porque dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, pasa por el Espíritu que está en nuestro interior. Te lo voy a hacer sincero y práctico y pequeño. O sea, para no entrar en muchos rollos. Dios solo puede atender oraciones de espíritus que los reconoce como propios. Intercede porque es reconocido. Si tu espíritu no es reconocido, no importa cuánto ores, ayunes, te desgastes, no va a funcionar. A todas las que son mamás, a ver, todas las que fueron mamás, levanten la mano, y mamás de más de algún nene, pero mamás, entre varios nenes, a que reconocen el llanto de sus hijos, llora y dice, este es el mío, ¿no? Bueno, es como, no sé, escucha, no, este sí es mi hijo el que está llorando. Y uno como padre dice, son como chinos, todos iguales. Pero ellas lo distinguen, ¿verdad que sí? De la misma manera, entre todo lo que llega al trono de Dios, solo es distinguido, percibido, aceptado y respondido aquello que ya ha sido adoptado como hijo, le pertenece a Él para siempre. Lo que no es de Él, mátate orando, que te conteste Buda. Si es que puede. Ahora, ¿ven la diferencia? Por eso dice acá, el que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo. Sí, es simple. Obviamente esto se comporta dentro de unos términos y condiciones, pero como dije al principio, también confiesa y se arrepiente de sus pecados, porque no hay uno bueno, no hay perfectos. Entonces, entre estos dos combos, empezamos a caminar con favor. ¿Me están entendiendo o no? No es tan complicado, ¿verdad que no? Bueno. Puede ser sacrificado, costoso, difícil, pero complicado no, es sencillo si lo entendés. Hay que entenderlo, obviamente, pero por ahí te lo manejo con patitos y no. Entonces, miren esto. Si Cristo está en nosotros, o sea, en nuestro cuerpo, que está muerto por causa del pecado, ya no somos más deudas de la carne. Frase para el Twitter. Miren, si Cristo está en mí, las deudas de mi carne ya no me pertenecen a mí. No son mías.
Cuando debemos algo a alguien, somos esclavos de esto porque nos gobierna. Pero en el momento en el que ella es sembrada, entregada, ofrendada, confesada, todo el tiempo por aquello que desea, ya no somos esclavos de esto que sale como deseo, sino de aquello que sale como razonamiento que tiene que venir a gobernar y a sustituir este deseo. Así de simple. No es tan complicado. ¿Me están siguiendo o no? Esto para empezar a tener el favor de Dios. ¿Quieren que les vaya bien? Empiezan a hacer esto. Es más, los desafío a que lo hagan y vemos en diciembre el resultado. Si no funciona, renuncia. Así de confiado. Pero, ¿me explico? Porque nos amargamos, nos quejamos, pero estás caminando por este camino, estás construyendo esto. Analizás estos versículos que te estoy dando, apuntalos, volverlo a leer hasta que te entre en la cabeza y baja el corazón, lo digieras y hagas popó de todo lo malo. Bueno, metáfora. Ahora, la iglesia no le debe nada a nadie. ¡Uy, qué dices este hombre! La iglesia no le debe nada a nadie, porque no estamos sujetos a la carne, ni a la ley, ni al pecado. Si estamos sujetos a Cristo, literalmente vivimos en la gracia. Ya está. Cualquiera que haya entendido la gracia a niveles de libertad completa, absoluta, de aquello que nos provoca muerte y complicación, puede expresar: Abba Padre, y Él responde, suple, contiene, añade y resuelve. El tema está ahí. Una iglesia que debe todo el tiempo es una iglesia que todavía lucha con lo interno y no lo ha resuelto. Y cuando no lo resuelve, vive endeudado todo el tiempo, porque vive solo por misericordia, pero no por gracia. ¿Me están siguiendo? Ahora, obviamente sería una iglesia madura, no una iglesia que cuando tengo la mínima oportunidad hablo mal, cuando tengo la mínima oportunidad murmuro de otros. Ay, quiero que me vaya bien, pero me junto, bueno, no sé, hola Juli, ¿todo bien? Bueno, ahora que estamos solos quiero decirte, mira, las maestras de la escuelita son todas unas desgraciadas. Che, mira, los de la alabanza no, me odian, porque les cambio las canciones, no me quieren. Cuando te portas así, ¿qué favor va a caminar sobre tu vida? ¿Qué espíritu está operando? Cuando solo son deseos y respondo todo el tiempo a mis deseos, ¿con quién me conecto? O sea, vuelvan al último capítulo del 5 de Pedro. De Babilonia se mantuvieron firmes. Esa iglesia escogida, apartada, porque santa, la expresión que utiliza es santa, apartada en medio de Babilonia, les manda saludos. Mira dónde pone el nivel. Y ellos ganaron favor, porque si no, pregúntenle a esos 3 mocosos que entraron en el horno de fuego si no tenían favor en medio de Babilonia. Pregúntenle a Daniel, que domesticó a leones y los trató como gatitos. O sea, consulten las personas en medio de Babilonia cómo les fue, qué recibieron. Y no solo eso, una vez superada la prueba y tuvieron un carácter firme, a Nehemías se le dio la autoridad de tener madera, todo el dinero para la reconstrucción. Se les devolvió los utensilios. O sea, todo el tiempo Dios entrega favor en todas las áreas. Alguien, no sé quién me escribió, pero me hablaba de cómo le afectó el tema de leer jueces, ¿no? De cómo le afecta el tema de ver jueces. Jueces
Es todo un pueblo sin el favor de Dios que hace lo que le parece. Y esas son las consecuencias. Nos choca eso. Nos golpea porque es lo que les pasa. Ahora, en medio de Babilonia, personas con el favor de Dios tuvieron todo lo que ellos no tuvieron en la época de los jueces en su propia tierra. ¿Ven la diferencia? Este corazón es la clave. Entonces, vamos bien, Sergio, de tiempo, ¿no? Wow, no va a correr con el autito ese, no digamos. Entonces, entender esto, ¿no? Así empezamos a acceder a la gracia de nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué espíritu has recibido? Verso 14 y 15. No, 13, 14 y 15, de ahí. Si ustedes viven conforme, pero si ustedes viven conforme a ella, ¿a qué? ¿Conforme a qué? A la carne, ¿qué les pasará? Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos, van a vivir. ¿Cómo vencemos los malos hábitos? 10 pasos para ser mejor mañana, ¿no? ¿Ver Joel Osteen todo el tiempo? Tampoco. Te regalo, si te alimentas con solo Joel Osteen. Te regalo a otra iglesia. Ahora bien, en fin. Ahora, ¿cómo? ¿Con qué? Con el Espíritu. Por eso pregunto, ¿qué tipo de espíritu has recibido tú? De valentía. ¿Ok? ¿Qué clase de espíritu has recibido? ¿De dónde? ¿Cuál es tu fuente de poder? ¿Cuáles son tus gemas en el guantalete, no? Porque no hay nada nuestro propio. No hay nada tuyo que sea exitoso. Viene del espíritu que has recibido o que has permitido habitar en ti. Te pregunto, hazte un análisis profundo. ¿Qué espíritu está dentro de ti? No lo sé, bueno, sí lo sé en algunos, pero ¿qué espíritu hay en nuestro interior? ¿Qué podemos beber de él? ¿Qué nos da? ¿Cómo nos permite resolver las cosas? O sea, verso 14 y 15 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son... Ya está, no hay margen de duda. Esto es teología pura y dura. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? Porque son guiados. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclaviza el miedo, sino que los adopta como hijos y les permite clamar. Verso 16. Y el Espíritu mismo les asegura a ustedes que son ¿qué? Ni siquiera es tu razonamiento el que te asegura, es el propio Espíritu dentro de ti que tiene toda la fuerza y toda la potencia para hacerte libre, caminar una vida de favor. Él mismo te dice: tranquilo, brother, que sos hijo del Altísimo. Punto. Pregunta obvia es: ¿cuándo fue la última vez que has tenido una conversación con el Espíritu? Y acá saco a Cristo de la ecuación. Porque aunque los tres son uno, la forma de comunicarnos, de relacionarnos con los tres es totalmente diferente una de la otra. El que ora todo lo mismo es porque no conoce a Dios. Como dice la Biblia en 1 de Ismael capítulo 4 verso 5. Dice así, dice el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿verdad? Llámalo Jesús, pero es un santo aparte. Entonces, hay algo que yo solo orando al Espíritu obtengo, que si le oro a Jesús, no lo voy a obtener. ¡Fua! ¡Qué hereje el chabón! Y sí, vamos a ponerlo en la práctica de la vida cotidiana. Los que son hijos y tienen a papá y a mamá, la bendición de tener a papá y a mamá, ¿con quién van a tener mejor resultado ante una petición?
No es lo mismo pedirle una cosa a papá que pedirle otra cosa a mamá. Dependiendo de qué, hay que saber con quién hablaron. O no. No has obtenido, tu hijo, el que es hijo, no has obtenido cosas es porque sos bobo para negociar con los viejos. Has fracasado como hijo. Y bueno, pues te fracasaron como padres. Entonces, claro, hay cosas que mi hijo obtiene de mí y hay otras que la obtiene de la mamá. Él ya sabe dónde ir. Ahora, si yo como hijo de Dios, dentro de lo que es la Trinidad, que otro día explicaré lo que significa un Dios trino, porque uno dice, es como el agua, es H2O. Mentira, eso es una aberración. Es como el huevo. Mentira, tampoco es como el huevo. ¿Viste que el huevo tiene clara, yema y cáscara? Tampoco, no es eso. Son tres separados, con conciencia propia, pensamiento propio, unidos entre sí, que los convierten en un solo Dios. Enténdelo como puedas. Ahora, cada uno tiene un rol y una función con el ser humano que si yo no sé cómo relacionarme, no lo voy a obtener. Uno es juez, otro es rey y otro es intercesor. Según como te quemen las papas, anda a orar. Pero acá está diciendo que el Espíritu nos da testimonio. Ay, no sé si Dios me ama. No sé si yo todavía soy para Dios algo importante. Hace siglos que no ora el Espíritu Santo. Pero siglos. Sabón quiere que Jesús de nuevo muera en la cruz. O sea, anda a hablarle al Espíritu y decirle, Espíritu, dame testimonio. Y si empieza a haber silencio, ahí sí, la sangre del Cordero tiene poder, límpiame de todo pecado, conviérteme, Señor. ¿Está bien? Pero hay que saber cómo relacionarse con los tres. No quiero dar tanta información, luego voy a ir avanzando, pero entiendan esto. Claro, el Padre solamente da sentencias. No hace otra cosa. Es juez. Claro, juez, abogado, intercesor. Pero el Padre solo da sentencias. ¿Querés que se resuelva algo? Que el Padre lo declare. Ah, Señor. Bueno, por eso antes he tenido que hablar con Cristo y hablar con... Pero dice eso, clama a Abba Padre, les permite clamar al Padre. ¿Cómo clamo? El clamor viene de un corazón diferente al del esclavo. El clamor del Hijo. Por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama Abba Padre. Esto está en Gálatas capítulo 4. El punto está en que un corazón esclavo no clama Abba Padre. Un corazón esclavo pide todo el tiempo libertad, misericordia, que se me resuelvan todos estos quilombos. Y el punto está ahí. La forma en la que me conecto con Dios demuestra si sigo en esclavitud o estoy en la casa como hijo, madurando y creciendo. El clamor no solo es sujeción a su voluntad, no solo es llevar nuestros propios deseos a sus deseos, sino que es ofrendarle todos los días aquello que Él decidió salvar sin ninguna razón lógica. ¿A quién salvó el Señor? ¿A quién salvó el Señor? A ti y a mí. ¿Por qué lo hizo? Dice que nos ama. Según Él, no, por amor. ¿Cuánto amor debería tener el Señor para salvarme a mí? Mucho. Ahora, ¿qué salva Él? ¿Qué salva Él? ¿Qué salvó Él? Ok, algo que le pertenece. ¿Qué salvó más? ¿Qué salvó? A ver, ¿qué salvó? Tu vida, pero vida, a ver. Todo. Todo es de Él. No, salvó todo. Hasta el cuerpo nos va a dar después. O sea, no hay nada, no hay pérdida en Cristo. Todo mucho mejor, versión mejorada.
Pero en serio, nuestro cuerpo va a ser devuelto a Dios. Porque cuando Dios salvó al ser humano, lo salvó entero. Todo es de Él. No, pero nos vamos a morir, no te preocupes, te lo van a devolver. Todo es de Él. Y a veces pensamos que el espíritu nomás y el alma es del Señor y hacemos el resto, lo de este mundo total. Y nos olvidamos que esto que duele y envejece también es de Dios y va a volver a Dios. Porque aquel que fue salvado fue entretejido en el vientre de su madre por autorización divina para cumplir un propósito con ese cuerpecito tuyo. ¿Se entiende? Hay que cuidarlo. Pero en realidad hay que presentarlo todos los días como culto racional para luego entender la voluntad de Dios, que siempre va a ser buena, perfecta y agradable. ¿Estás haciendo esa tarea? ¿No? Cuesta. Esto nos permite vivir el favor de Dios. ¿Qué pensaron? ¿Que compactar iba a funcionar? ¿Con servir todo el rato iba a funcionar? Es con entrega. Es con culto racional. Soy consciente de lo que soy. Y hay días que fracaso y hay días que no. Pero esto es así. ¿Qué significa esto? Significa que en los momentos en los que fracaso, patino, peco, me tropiezo, me golpeo, ahí me dolio, todo, y entonces acudo a Cristo, mi sumo sacerdote, el que intercede por todos mis pecados. ¿Sí? Otro día estoy mejor, y entonces acudo al Espíritu Santo, que empieza ¿qué? A pedir, a clamar, a que se den decretos, y accedo al Padre, y el Padre con mucho amor empieza ¿qué? A reafirmarme, a establecer, a determinar, a conducir y a guiar. Esto es solo para empezar a tener el favor de Dios. No es tan complicado. ¿Ven que no es tan difícil? Digo, no sé si es tan difícil, pero no es tan complejo. Es sencillo, es comprender, es entender. Para eso tienen las Escrituras que les revela la mente y el alma de nuestro Señor. Léanlas de vez en cuando, les va a ir bien. Y para terminar, y esto va en serio, pase la alabanza, tengo un vuelo que tomar ahora. No, es un colectivo, no hay avión acá, lamentablemente. Ojalá. Señor, dame un helicóptero. No, $300,000 necesito. Sí, con $300,000 compro la Itana. Va en serio, no, lo digo en serio, no, en serio. Necesito $300,000. Si los consigo, lo compro, lo primero que voy a hacer. Así que, ahora, no, un cartel enorme, luminoso, ya lo vi. Fui a orar el otro día, le puse manos, pies, todo, escupí. Le escupí para adentro, digo, si la saliva del Mesías sanaba, la mía trae dinero, digo. No sé, era yo solo orando. Bueno, cada vez que pasen, oren. Escupan. No hay que alquilarlo, lo voy a comprar, no voy a tirar plata del cohete. Ahora bien, entendiendo esto, lo que en este primer bloque, entendiendo estas cosas, la última pregunta es clave. ¿Cómo crezco como heredero en Cristo? Porque obviamente, no, aunque el hijo nada es hijo de todo, nada difiere del esclavo, porque es chiquito, es pequeño, es inmaduro.
¿Cómo crezco como heredero? ¿Cómo me puedo volver responsable y buen administrador? ¿Me entienden? Siempre hago esta comparación, pero ¿dejarían a cargo de su casa y de todos sus bienes a su hijo de 8 años? ¿De 10 años? Probablemente cuando vuelvan habrá una Play 5 y un agujero enorme en la tarjeta. ¿Cómo logro ser un coheredero de Cristo maduro? ¿Cómo empiezo a crecer? Dijo Pablo en el capítulo 4 de esta manera. Piénsenlo de la siguiente manera. Esto en el verso 1. Si un padre muere, deja una herencia a los hijos pequeños. Y estos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que éste se haga mayor de edad, y aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, no la administran, no pueden administrarla. No importa. Entonces, ¿cómo Dios resuelve el tema de esto? Volvamos a Pedro, a 1 de Pedro capítulo 5, los primeros versos que está hablando de los líderes, de los servidores. Y a los líderes de la iglesia que está entre ustedes, yo mismo soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño que Dios está en su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino por deseo de servir como Dios quiere. ¿Qué pasa con toda la herencia? ¿Quién la administra? ¿Quién la educa? Son los líderes. Desde pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles y todo liderazgo son los encargados de transmitir el conocimiento hasta que puedas gestionar tu herencia. Pero ¿cuántas veces me cansé de escucharlos después de que tomaron decisiones, resolvieron cosas sin pedir consejo? Digo, a ver, haced lo que querés, pero al menos podrías haber escuchado otra opinión. No, hicimos esto, compramos no sé qué, me manda una. Y yo, por el amor de Dios, explícamelo. Zafó. Pero pasa. No. ¿Cuántos deciden cosas para hacer acá en la iglesia y luego meten la pata, se les empieza a hundir la barca? Ay, Isma, ¿cómo resolvemos esto? ¿Y por qué no me preguntaron antes de tomar la decisión? ¿Por qué no me preguntaron a ver cómo hacer tal cosa y cómo hacer tal otra? ¿Por qué? Ahora están sufriendo las consecuencias, ahora están enojados con un montón de hermanos que no hacen nada. ¿Y por qué no me preguntaron? Les hubiera dicho, fulanito no va a hacer nada, menganito no va a hacer nada, vas a hacerlo todo tú. ¿Estás dispuesto? Porque yo conozco a todas las cabras de monte esta. Muerte con ustedes. También. Entonces entiendan esto. Por deseo de servir. Obviamente nos tocó muchas iglesias donde cada 5 minutos era ofrenda, 1 hora de ofrenda, luego más pacto. Bueno, eso es deseo ambicioso, no. O otros por obligación. ¿Y qué pasa cuando son por obligación? Palo todo el tiempo porque están repodridos de todo. Entonces se van a ir al infierno todo el tiempo. Y ahí te das cuenta que lo están haciendo ya por obligación, ya no están deseando servir a Dios. No hay gozo por servir, no hay alegría. Entonces, eso no van a ser buenos maestros para ser buenos administradores. Por eso dice en otra parte de la Biblia, imiten la fe y la conducta de sus pastores. En otra parte dicen, hagan las cosas porque ellos dan cuenta por ustedes. No sean tan complejos. Pero todo esto que implica que el cuerpo que creció, que maduró,
que tomó la responsabilidad de servir con humildad y con amor, es el que se encarga de enseñar la administración, como un día, cuando crezcas, esta herencia te va a traer buen favor. Por eso dice Pablo a Timoteo, le enseña a las ancianas, a las mayores, enseña a las jovencitas cómo ser esposas. Está hablando de una iglesia sana, no del contexto en el que viene la mayoría. Lo aviso porque todos ya pensaron en las hermanitas viejitas. No, esas son con lenguas bífidas, no había manera, se mordían y morían. No, hablo de, eran buenas ancianas que realmente habían tenido un buen matrimonio. Y después de 80 años de casada, las nuevas que se casaban, se las ponía a ellas a decir, mira, te vamos a enseñar cómo durar 80 años en un buen matrimonio. Eso le dice, enséñenlas. Enséñenlas a que vistan de forma decorosa, bien. O sea, empiecen a enseñarlas. Transmitan cosas buenas, edúquenlas. No como esas viejas que pensan ustedes, de esas iglesias que, ay, mirá, vino, veniste como una prostituta. No hablo de esas. Esas no sirven de ejemplo. Hablo de contextos saludables. Los maduros llevan las cargas de los débiles. Los maduros instruyen a los nuevos. Eso es una iglesia discipuladora que crea mesas y enseñan, administran. Logré esto, y ahí vas creciendo en herencia. ¿Me están entendiendo? Uy, vamos, Sergio. Así que de eso se trata, de ser buenos administradores y de lograr una buena administración. ¿Cómo? Enseñando a crecer, enseñando a administrar las cosas. Yo al principio le ponía la pasta de diente a mi hijo porque lo normal era chorretear de pasta dental. Ahora ya sabe poner lo justo y necesario para lavarse los dientes y lavarse solo los dientes. Creció, es un buen administrador en esto. Antes te abría un paquete de galletitas y se lo bajaba entero. Ahora se raciona, lo cierra y lo guarda. Ya maduró. Entonces, de eso se trata. La iglesia está para enseñar madurez para que empiecen a crecer en el favor que Dios derramó y no quemar todo antes de tiempo y no destruirlo todo antes de tiempo. Y a veces toca, Dios me llamó a predicar, sí, pero todavía no. Dios me llamó a adorar, sí, pero todavía no. Hay que administrar esto para que no quemes etapas y arruines todo antes de tiempo. Ay, me quiero casar, sí, pero tenés 15 años. No es lo mismo que otros que ya tienen como 40. Así que entiéndanlo. Esto significa empezar a crecer en la herencia. Y estos puntos, si lo apuntaron y los meditan, les va a empezar a ayudar a entender por qué algunos tienen el favor de Dios y a otros cuesta tanto. Estas cosas van a marcar la diferencia. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos por hablarnos. Queremos crecer en estos. El sábado que viene seguimos, Señor, profundizando, creciendo. Pero ayúdanos a relacionarnos de forma correcta contigo, a tener las actitudes correctas y el corazón correcto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a volver a entender esto y a permanecer firmes, a entregarte nuestros deseos, a confesar nuestros pecados, a que el Espíritu tome nuestras vidas y empiece a enseñarnos, empiece a conducirnos y a clamar al Padre como Abba. Y así podamos entrar en esta relación perfecta contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.